Anuncio urgente. Este video se destruirá en 24 horas. Advertencia. El siguiente contenido puede llegar a ser muy perturbador. En este mundo existen hechos oscuros, los cuales al conocerlos nos provocan escalofríos y ya por la noche terribles pesadillas. Además hay misterios que ni la ciencia puede explicar, por más y más que se intente, y fenómenos extraños que no logramos comprender y han hecho dudar hasta los más escépticos. Es por eso que decidí crear desde hace un tiempo el canal de Archivos Miedo, el cual puedes ver en YouTube y en Facebook. En él te comparto toda esta información, todos estos casos, fenómenos y misterios, intentando separar la fantasía de la realidad. Obviamente, no cualquiera puede ver Archivos Miedo, y es que hay gente más sensible que podría sufrir trastornos, ya que cuando conocen una parte oscura del mundo, la cual para ellos es completamente ajena, ya no pueden volver atrás. Ahora bien, se acerca el Día de Muertos, una fecha muy importante para los mexicanos, ya que según nuestras creencias, las almas de nuestros seres queridos ya fallecidos regresan a visitarnos. Eso sí, aunque nuestra tradición es muy diferente a Halloween, donde todo es miedo y terror, aún así debemos de tener mucho cuidado, ya que según los ancianos, en estas fechas se abre un portal al más allá, y por eso hay que estar prevenido y tener mucho respeto, porque hay cosas que no somos capaces de entender. Es por eso que a partir de hoy 1 de octubre hasta el 3 de noviembre te estaré compartiendo en Archivos Miedo cada noche una historia muy oscura de este mundo. Sí, una historia por cada día. Pero ten cuidado, ya que según cuentan, las historias son reales y muy perturbadoras. Como por ejemplo, la siguiente historia que es verdadera. Y lo sé porque a mí me sucedió. Debo de empezar aclarando que a pesar de que me encanta el terror y el misterio, soy una persona bastante escéptica. He jugado a la Ouija y también he invocado fantasmas. Y nada me ha ocurrido. Tal vez porque simplemente no creo en ello. Y como dicen, si no crees, no te pasa. Por otro lado, viví durante años en una casa abandonada completamente solo, y no por gusto, sino por necesidad. Y en ese tiempo no vi ni escuché nada, más que insectos y uno que otro murciélago. Pero aún así, algo me sucedió cuando yo era un niño, lo cual al día de hoy todavía me es muy difícil de explicar. El suceso ocurrió cuando yo tenía menos de 10 años. En esa época, yo sufría terribles pesadillas, las cuales me hacían correr al cuarto de mis padres. Me hacían ponerme realmente mal. Esas pesadillas eran acerca de unos números que caían sobre mí. Lo sé, suena extraño. Es por eso que cuando despertaba de ellas, realmente eran tan inexplicables que me eran muy difíciles de contar. Pero así como llegaron las pesadillas, un día se fueron y dejé de tenerlas. A partir de ahí mis sueños se volvieron increíbles, ya que vivía cosas alucinantes y bastante geniales. Como por ejemplo, que yo era un superhéroe con superpoderes. O también, que yo era un príncipe que salvaba a una princesa. Sí, eran buenos sueños. Y tuve muchos. Y así pasé un largo tiempo. Pero entonces un día, tuve un sueño bastante extraño. En él, yo llegaba a una casa que mis padres tenían en un pueblo alejado de la ciudad, la cual realmente sí existía. Y no solo aparecía en mi sueño. Extrañamente, dentro del sueño, yo me sentía nervioso. Y es que mis padres me habían llevado ahí, pero yo me había separado de ellos. Y es que escuché una voz muy dulce y tierna, la cual me llamaba y me susurraba al oído: Marco, vamos a jugar. Entonces yo decidí seguir la voz, pero iba con miedo. Aún así caminé hacia donde venía el sonido, y entonces por fin vi una pequeña niña la cual me observaba. Sí, ella era la que me llamaba. Al verme llegar simplemente me sonrió, pero en cambio yo, al observarla, me sentí muy aterrado. Y es que me di cuenta que no era una niña real, sino más bien era una muñeca. Esas muñecas gigantes que son del tamaño de un chico, y que son muy populares con las niñas. Es entonces que al verla y descubrir que era una muñeca, me quedé quieto, y la empecé a observar. Me di cuenta que era muy hermosa y tenía algo muy peculiar. Eso era los ojos de diferente color. Uno era verde y el otro era azul. Esto en el sueño me sorprendió bastante, ya que nunca antes había visto un ser que tuviera ojos de diferente color, ni siquiera en las películas. Es así que no sabía que existían. En ese momento, la muñeca me dijo que me acercara para que pudiera jugar con ella, pero yo simplemente moví la cabeza diciéndole que no. La muñeca me siguió insistiendo que me acercara, y por fin accedí y di un paso hacia ella. La muñeca me dijo que no tuviera miedo y que juntos nos íbamos a divertir mucho. Es así que di un paso y otro paso más, pero entonces me di cuenta que estaba cerca de un pozo. Es así que ya no avancé más, y es que mis padres me habían dicho que nunca me acercara a ese pozo, ya que era muy peligroso. Y es que si me caía, era casi imposible que me sacaran. Mientras pensaba eso en el sueño, pasó algo que me aterró. Eso fue que la muñeca se aventó al pozo. Yo me asusté muchísimo.
Y entonces me acerqué al pozo y empecé a observarlo. Quería pedir ayuda para que sacaran a la muñeca, pero no, mis labios estaban sellados. Es entonces que volví a escuchar su voz y me decía: Marco, vamos a jugar. Al ver bien, me di cuenta que la muñeca estaba dentro del pozo, y esto lo sabía porque no podía ver más allá. Todo era oscuridad, pero en el fondo, muy levemente, podía mirar simplemente los ojos de la muñeca. Esos ojos extraños, misteriosos, que me decían que me aventara en el pozo para poder jugar con ella. Yo le dije que no. Y entonces, cuando me estaba alejando, solo sentí que detrás de mí estaba la muñeca, la cual me quería jalar al pozo. En ese momento me desperté y grité como nunca. Mis padres llegaron de inmediato y me dijeron si todo estaba bien. Me preguntaron si era otra vez la pesadilla de los números. Yo les dije que no, y simplemente me quedé callado. Mis padres se dieron cuenta que no quería hablar, y por eso simplemente me abrazaron. Me acuerdo que esa noche no podía dormir, y es que cuando cerraba mis ojos, no podía dejar de ver los ojos de la muñeca. Llegó el día siguiente, y ya por la tarde me quedé solo con una de mis hermanas, la cual me empezó a hacer plática, y me preguntó por qué estaba tan callado. Yo no quería hablar, y entonces ella me preguntó por qué no quería hablar. Yo simplemente subí los hombros, y entonces ella me dijo si era por la pesadilla de la noche pasada, que era muy extraño, porque yo ya no había tenido pesadillas. Es entonces que decidí abrirme con ella, y contarle todo lo que había soñado. Mi hermana se quedó callada, y entonces simplemente vi que le faltó el color, como si le hubieran asustado. Al terminar de contarle lo que había soñado, vi que estaba callada, pensativa y bastante asustada. Y entonces yo le pregunté qué estaba ocurriendo, a lo que ella me dijo: Marco, no quiero que esto te dé miedo, pero lo que te voy a contar es verdad. Y es que yo también he soñado con esa muñeca. Y me acuerdo muy bien porque sus ojos creo que nunca los podré olvidar. Y cuando me pasa, me sucede algo muy similar a lo que a ti te ocurrió. La muñeca me llama y me pide que vaya a un lugar. Yo no quiero ir, y ella intenta atraparme. Pero eso no es lo peor, ya que nuestra hermana mayor también ha soñado con ella. Les voy a ser honesto, a partir de ese día no volví a soñar con la muñeca, nunca más. Aún así, años después, me enteré que mi hermana mayor era la que había soñado más con ella, y que siempre quería llevarla a una cueva oscura, atraparla, pero que nunca lo había hecho. Un día, mis hermanas dejaron de soñar con ella y simplemente quedó como un recuerdo más de nuestra infancia. Lo sorprendente es que los tres habíamos soñado con ella y que antes de eso, ninguno de nosotros sabía que los otros ya habían soñado con ella. Sí, es algo que todavía hoy, para mí, es difícil de explicar. Lo sé. Podría tener muchas respuestas lógicas, como por ejemplo, que hayamos visto una película o una serie y que esto nos haya provocado soñar con la muñeca. Pero aún así sigue siendo muy extraño. Y les soy honesto, todavía hoy al recordarlo hace que parte de mí tiemble y sienta temor. Sí, este caso es real y lo sé porque a mí me sucedió. Es todo por este video, el cual se destruirá en menos de 24 horas. Es así que si tú te quieres perturbar, recuerda Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.